Buenas noches. En esta oportunidad vamos a conversar con un personaje de la política nacional e internacional como lo es don José Miguel Insulza, quien visita nuestra ciudad con motivo de su campaña a presidente de la República como candidato de su partido, el Partido Socialista. Es un hombre tremendamente conocido por todos los chilenos y fuera del país, no requiere más presentaciones, por lo tanto vamos a hablar directamente con él y hacerle las preguntas que todos esperan realizar y escuchar. Muchas gracias por su invitación, muchas gracias. Bien, decía hace un rato fuera de cámara que conversar con usted da posibilidades de hablar de muchísimos temas por su variada experiencia política. Por una cantidad importante de años. ¿Verdad? Sí. Pero más que nada experiencia y actividades diversas. Entonces me gustaría hacer un tránsito, digamos, breve, pero interesante seguro, sobre su experiencia en la OEA primero. Bueno, yo en la OEA estuve 10 años, ¿no? Claro. Se dice fácil, pero estuve 10 años. Fácil. Llegué allá un día 25 de mayo de 2005 y me fui un día 23 de mayo de 2015. Ya. Pero los últimos 2 días es porque tenía que ir a El Salvador y Guatemala a actos oficiales, entonces Entiendo. Cumplí los 10 años exactos. Qué bien. Y fue una buena experiencia, sí, me imagino. Fue una buena experiencia, distinta a lo que yo hubiera esperado. Yo francamente creí que iba a ser más tranquila. No yo iba de aquí, de Chile, con 10 años y 8 meses a cuestas de servir como ministro de Estado en 3 carteras. Entonces pensé que era un trabajo más de escritorio, más tranquilo, etc. Me pasé los 10 años, yo le diría que la mitad del tiempo, 5 de esos años me lo pasé recorriendo el continente, sobre todo viajando a otras partes, así que fue bastante más agitado, me tocaron muchos problemas. Era un tema era un periodo muy político. Ya. Había una cantidad de partidos de izquierda, estaba el llamado socialismo del siglo XXI. Y eso, claro que de alguna manera también movía bastante el bote, por así decirlo. Así que fue un periodo interesante y valioso a mi juicio. Qué bien. Bolivia, ¿qué podemos decir sobre Bolivia y que a usted le sea permitido comentar respecto? No, yo puedo comentar de Bolivia en general y puedo comentar de Bolivia con relación con Chile. Ya, a nosotros nos interesa porque estamos en Arica, en esta trifrontera. ¿Alguna opinión, algún criterio respecto a esta situación que vivimos como ariqueños? Con mucho gusto. Yo estuve un año, y como usted sabe, hasta hace muy poco a cargo de la agencia de Chile en el Tribunal de la Haya, ante el Tribunal de la Haya. Y es el juicio más visible, no es el único. Tenemos otro juicio por el Silala. Y tenemos sobre todo una situación más compleja. Yeah. Pero yo creo que los bolivianos entienden, y eso costó que lo entendieran, pero ya lo entienden, empiezan a entender, que no van a ganar este juicio. O sea que el tribunal no va a decir que Chile está obligado a negociar con Bolivia hasta darle una salida soberana al mar, que es ni más ni menos que la pretensión de ellos en el tribunal. Seguro, claro. Y ya saben que eso no va a pasar. Y que tarde o temprano van a tener que buscar algún entendimiento, buscar alguna relación con Chile. Y para eso yo diría que han realizado una campaña bastante más intensa, que empezó en el tribunal, pero que en el último tiempo se ha trasladado, bueno, por acá, ¿no? Un tanto agresiva además, ¿no? Sí, en toda la discusión sobre el tema del libre tránsito y que si los tratamos bien o los tratamos mal, si las huelgas de la aduana y el SAG constituyen una violación del acuerdo de libre tránsito. Claro. Hace 2 días atrás Evo Morales decía que Chile tenía una maniobra diabólica para liquidar la economía boliviana. No, o sea, el tono ha subido mucho. Y es una lástima, porque yo creo que nosotros con Bolivia tenemos mucho que hacer. Realmente, aquí la situación es perfectamente normal, perfectamente tranquila. Vivimos una situación se convive distinta, sin ninguna dificultad. Así es. Y por lo tanto es una pena que esta buena posibilidad de colaboración que tuvimos además desde 1990 en adelante, hasta hace unos 3 años atrás, claro, se ha echado a perder porque este señor cambió de opinión y decidió jugar la carta chilena, como se dice, jugar la carta del mar, cosa que había prometido no hacer antes, decidió jugarla y eso nos ha provocado bastantes dificultades. Tiene mucho que ver el problema interno también de la reelección de él, pues ¿no? si todo presidente boliviano sabe que si quiere reelegirse o elegirse, tiene que atacar por ese lado. Es interesante, sin embargo, que el referéndum que le impidió a Evo reelegirse, sí, en las ciudades, él lo ganó.
Lo perdió, en las ciudades lo perdió. Lo claro. perdió en las ciudades, que eran aquellos que supuestamente estaban más preocupados del mar. Y lo ganó gracias a su en general, lo perdió por mucho menos, Claro. gracias a que tuvo el voto campesino, que es el que siempre tiene. Entonces, no sé hasta qué punto esa carta será tan válida ya. Creo que además los líos que él tiene son bastante complejos. Pero... y están buscando una nueva fórmula. Que sí, le bueno, permita es que eso, un tiempo y eso volverlo. tiene... Hay muchos presidentes, Sí. a mí me tocaron varios durante mi mandato en la OEA, que quieren reelegirse como sea. Y la verdad es que son todos, de todos lados. Yo podría mencionar un par de presidentes que tienen perfectas credenciales para el mundo de derecha y que sin embargo inventaron la fórmula de que no dejarlos postular era una violación de los derechos humanos. Pues. Algo así está ocurriendo con los diputados hoy en día y la elección de gobernadores. Exacto, sí, entonces entonces ahora sí, ahora lo de aquí es muy distinto. A mí lo que me importa, yo estoy de acuerdo en que si se crea una nueva institución, ¿por qué le van a aplicar las normas del último año? Claro. Pero creo que vale para todos. O sea, Sí, también los intendentes, si los actuales intendentes quieren postular, deberían tener derecho igual que los parlamentarios. Debería ser para todo el mundo Exacto, igual. para todo el mundo igual. Ahí se entendería. Y por una vez, que parece Sí, que es la sí. fórmula que busca el gobierno. Así es, Por una vez, claro. sí. Mire, y respecto a Venezuela, para cerrar la conversación en tema internacional, ¿qué es lo que cree usted que va a suceder finalmente en Yo Venezuela? creo que Nicolás Maduro se ha aferrado al poder de una manera francamente insólita. Sí. Y Esta figura del referéndum revocatorio lo inventaron ellos, la Constitución chavista. Sí, claro, claro. Y sin embargo le han puesto unos obstáculos realmente tan salvajes que probablemente si fuera un presidente del otro lado ya le habrían incendiado la pradera, ya habrían hecho un escándalo, diciendo que era un antidemocrático, todo lo demás. Bueno. Pero yo creo, a pesar de eso, fíjese que el problema de Venezuela es económico. El problema de Venezuela es realmente una crisis económica brutal que han vivido, de la cual no son capaces de salir, cometen muchos errores, y la verdad es que van a terminar, esto puede terminar mal. Puede terminar mal. Y el error mayor, si me lo permite, desde mi punto de vista, es que la oposición no logra tener un criterio unificado. También, ¿no? o sea, hay dos Claro. oposiciones, entonces ahí Claro. podría jugar. Por ejemplo, hace 2 años atrás, dos años más o menos a esta fecha, Claro. a ver, sí, más o menos, cuando empezaron los disturbios, Sí, alguna gente fue presa, sí, Leopoldo claro. López, Todavía hay gente presa. y otra gente aceptó el diálogo. Entonces se produjo el diálogo. Ahora, el negocio en el diálogo era clarito. Y la oposición cumplió su parte. Trató de presidente a Maduro. O sea, lo legitimó. Sí. Llegó presidente, etcétera, etcétera. Y la otra parte era que los que estaban presos los dejaran en libertad, pues. Porque usted se da cuenta que para Capriles y su gente, ellos no son de otro sector distinto al de Leopoldo López. Claro. Leopoldo López no quería el diálogo, pero mientras estuviera preso, Leopoldo López no podía haber diálogo. Los otros no tenían legitimidad para dialogar. Entiendo. Y el gobierno nunca entendió eso, nunca lo entendió. Y sigue sin entenderlo. Que realmente para cualquier sector, por moderado que sea y por ganas que tenga de entenderse con el gobierno, no es posible dialogar mientras haya presos políticos porque su gente no lo aceptaría. Ah, claro. Bien, En la negociación siempre tiene que haber una fórmula de ceder Un también, ¿no? do des, como decían los romanos, Claro. doy para que me den, Para que doy me den, para que me den, claro. exacto. Bien, y en torno al dar para recibir o llegar a una buena, a un buen arreglo, a una buena conversación con un resultado de mutua conveniencia. ¿Qué pasa en el Partido Socialista y las elecciones Todos quieren que internas? le den a alguien grande. Es verdad. ¿Quién da y quién no da aquí? No, mire, es muy simple. El partido acordó hace un tiempo atrás, y lo acordó en un congreso, y lo acordó de manera unánime, Ya. el 30 y 31 de enero del año pasado, hace un año. Acordó que primero iba a tener candidato presidencial, es decir, o candidato. Eso estaba claro. O sea, el Partido Socialista, todos vamos a tener candidatos, Sí, ¿no? sí, pero un miembro del Partido Socialista, o hombre o mujer, iba a estar en la papeleta de la primaria de la nueva mayoría el 2 de julio. Bueno, y eso está válido. Y segundo, segundo, que también está válido y lo ratificó en un pleno hace 2 meses atrás, ese candidato o candidata iba a ser elegido en una consulta popular. Ya. Bueno, es cosa de hacer la consulta popular. Entonces ahora han surgido algunos sectores, algunos argumentos de que es muy tarde, que ya otros tienen candidatos, etcétera. Pero más No es tan apurado, cierto, no bueno. es tan cierto porque finalmente
de la nueva mayoría, los dos partidos principales, los dos más grandes, el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialista, no tienen candidatos todavía. Claro. Y los que nombraron sus candidatos en realidad lo hicieron porque tienen que, esta otra cosa un poquito especial, que los partidos tienen que refichar a todos sus militantes antes del 14 de abril, y es más fácil refichar cuando tú tienes candidato y cuando no lo tienes. Evidente. Los que no tienen el problema de C y PS otra vez, que van a refichar de más, pueden tomarse su tiempo. Pero esta es una discusión absurda. En realidad lo que tendríamos que estar discutiendo es qué le vamos a ofrecer al país, porque cuando dijimos que íbamos a tener candidatos, era porque estábamos hablando de nueva constitución, estábamos hablando de los problemas de crecimiento económico, estábamos hablando de la salud, estábamos hablando de las pensiones. Claro. Bueno, de esas cosas deberíamos problemas que le importan a la gente, ¿no? Exacto, que finalmente es lo que a mi juicio, además de los problemas de probidad, de transparencia, es lo que aleja a la gente de la política. Una buena pelea entre políticos probablemente suba los ratings de la televisión, claro. Lo cual no quiere decir que a la gente le guste, pues. Exactamente. Entonces también mira los terremotos en televisión y también mira los tsunamis en televisión, pues. Lo que pasa es que, claro, es noticia que se peleen, pero no pueden vivir peleando. Si los políticos están para resolver los problemas de la gente, no para crearle problemas a la gente, pues. Y a propósito de crear problemas, ¿podríamos hablar de porfía o estrategia en el caso de Ricardo Lagos? No, mire, yo no critico a Ricardo. Yo fui, lo que pasa es que ustedes son amigos, se conocen bien. Yo fui ministro del Interior. Sí, claro. Teníamos una buena relación. Dijo que usted podía aspirar ahora después de esto. Yo le agradezco mucho. Claro. La verdad es que creo que ya últimamente está un poquito más consciente de cómo son las cosas hoy día en el país, así que eso lo dijo al principio. Sí. Cuando todavía decía en el mes de no sé cuándo, da lo mismo, yo voy a informar al país de mi decisión. De pronto se dio cuenta de conseguir los votos no era tan fácil. Y yo creo que ahora está bueno, él es un postulante, ya fue postulado por el PPD. Él va a estar, por lo tanto, en la papeleta. ¿Y por qué la intención de vincular al Partido Socialista tan...? La verdad es que yo tengo la impresión de que el partido de la base desde el comienzo que iba a tener el apoyo socialista y del PPD, y eso no ha ocurrido y punto. No tengo otra explicación. Ahora, su candidatura puntualmente, ¿la ve como ganadora? ¿Tiene posibilidades reales? Mire, ¿O está la competencia un poco...? Yo tengo conciencia que empecé muy tarde. Ahora empecé muy tarde de puro ganso, como decían las niñas de mi tiempo, porque hubo una decisión del Partido Socialista de que nadie hiciera campaña. Entiendo. hasta después de las municipales. Yo estuve acompañando a mucha gente de las municipales. Me saqué fotos con mucha gente de las municipales, le grabé mensajes a muchos concejales en las municipales, pero nunca dije que yo era candidato a presidente. Más aún, decidí... Le penó su condición de diplomático. Decidí más de un mes después de la municipal. Claro. Entonces, claro, cuando yo anuncié mi candidatura, cosa que fue como el 23 o 24 a fines de noviembre, yo dije que por favor no me pidan encuestas ni esas cosas hasta unos 3 meses después, en marzo. Claro. Pero ahora anda todo el mundo apurado, y eso no es bueno. No es bueno apurarse. En la política no es bueno apurarse y los partidos grandes mejor no se apuren, porque eso los lleva finalmente a elegir candidatos que no son los que la gente quiere. Los militantes socialistas quieren decidir ellos lo que les prometió su directiva. Y eso vamos a ver qué esperar qué pasa. El fenómeno ligado al tema electoral presidencial de candidatos que aparecen por afuera, emergente, como se dice, como el caso de Alejandro Guillé, ¿qué tanto incide en esta...? Alejandro es un poco distinto como emergente. En las elecciones anteriores, los emergentes han sido, por ejemplo, usted recuerda a Francisco Javier Errázuriz, o a Manfred Max Neff, o a Marco Enrique Jominami. También. La diferencia es que Alejandro es un, por así decir, emergente dentro de la coalición. Claro. O sea, él es de la nueva mayoría y ha resistido las tentaciones de decir me voy de la nueva mayoría y me presento como independiente. Es parte de la nueva mayoría. Y eso es un cambio, por lo tanto creo que eso va a ser más tranquilo. Una vez que ya esté cada uno en sus posiciones, que lo que se tiene que quedar afuera se queden afuera, lo que tiene que quedar adentro que se queden adentro. Bueno, ahí elegiremos al que corresponda, o elegirán al que corresponda. Si yo estoy en esa papeleta pienso hacer campaña muy activa.
pero naturalmente eso se va a decidir el mismo día 2 de julio. Claro. En todo caso, él está cumpliendo un rol bien interesante porque a quien está afectando directamente es a Piñera, ¿no? Lo ha hecho correr a Piñera. Sí. Piñera, un poco lo mismo que decía el expresidente Lagos antes, también decía yo voy a elegir por marzo o por abril. Claro. Bueno, ahora es muy evidente que ya eligió, seguro. Ciertamente. Bueno, entonces, para redondear el tema de las elecciones y particularmente la suya y en su partido, las cosas están ordenadas, están claras, solo falta cumplir los plazos. Están ordenadas siempre que se mantenga el compromiso de que va a haber una consulta ciudadana para elegir los candidatos. ¿Y hay dudas sobre eso? Alguna. Yo ya he dicho que yo no estaría disponible a correr si es que no se cumple ese compromiso. O sea, ¿sabe por qué? Porque estamos en un periodo en que la gente pide transparencia. Este partido prometió elegir por su base, por sus militantes. Claro. Y hay Entonces, de repente elegir entre 100 personas cuando uno prometió elegir entre 120.000, la verdad es que es un poquito, esa es la cantidad de militantes que tiene el Partido Socialista. Sí, las explicaciones que se den después no son satisfactorias. No van a servir mucho, no van a servir mucho. Don José Miguel, bueno, agradecido por su presencia, nos ilustró bastante bien para nosotros que estamos a 2.000 kilómetros de la capital del reino, como acostumbramos. Pero en un lugar muy crucial, aquí este lugar es muy fundamental para todo el país. Qué bueno que usted piense así. Yo pienso así, fíjese, yo creo que es una gran cosa. Por ejemplo, yo le confieso que yo nunca he sido demasiado partidario de la creación de más regiones, ¿no? Sí. Creo que la región de Arica y Parinacota obedece, sin embargo, un propósito muy esencial, que es un propósito de Estado, de que esta zona se sienta tranquila, que es parte integral del territorio chileno y como tal va a ser siempre defendida y apoyada por todo el país, ¿no? Así que yo creo que por eso esa es una buena señal que se dio con la creación de la región de Arica y Parinacota. Y es bueno escuchárselo de usted. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y está invitado pues cuando usted guste a venir a nuestro canal Amorrovisión. Muchas gracias. Bueno, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.